Hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Mire que Cabeza de Vaca, bueno, amanece, ya se acabó el tiempo, se agotó el tiempo. Amanece preso o prófugo de la justicia, no hay de otra, se acabó. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitiera el fallo en el que declaró válida la elección, pues el día de mañana es la toma de posesión, la toma de protesta del gobernador de Tamaulipas, todavía hoy electo, pero mañana es gobernador constitucional del estado de Tamaulipas y trae varios pendientes contra Francisco García Cabeza de Vaca, que se encargó de obstaculizar una y otra vez la llegada de Américo Villarreal. Sin embargo, nada es para siempre y eso debe saberlo el gobernador, que va a amanecer así. Mario Delgado sí declaró Cabeza de Vaca amanecerá preso o prófugo de la justicia. Eso es lo único que le espera. Sin embargo, ahí está el mugroso pero. Sin embargo, podría recurrir a sus amigos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eso sería muy lamentable. Digo que metan las manos en un proceso que ya está definido. El 17 de agosto la Suprema Corte, sí, esto pasó, la Suprema Corte frenó la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por lo menos hasta que concluya su mandato. La pregunta es, ¿hay otro acuerdo que no conozcamos? Mario Delgado, líder nacional de Morena, señaló que Cabeza de Vaca amanecerá preso o prófugo de la justicia mañana 1 de octubre. Así es como dijo Mario Delgado Carrillo, el gobernador saliente Francisco Javier García Cabeza de Vaca amanecerá preso o se convertirá en prófugo de la justicia. Delgado celebró también que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarara la validez del triunfo de Américo Villarreal en la elección de Tamaulipas. El 5 de junio del 22, este año, las y los tamaulipecos conquistaron su libertad en las urnas y a un pueblo decidido al cambio. Ya no hay nada ni nadie que lo pueda detener, eso dijo el líder de Morena. Mientras tanto, Cabeza de Vaca aseguró que tiene el privilegio de tener muchos enemigos, más bien amigos. Y esos enemigos es porque les hago sombra, porque saben que estoy haciendo lo correcto y que no me voy a frenar en mis metas y objetivos. Aprovecho para decirles, me declaro abiertamente como un aspiracionista. Aspiro a ser un mejor mexicano todos los días, dijo durante un evento en Tamaulipas. El panista Cabeza de Vaca llegó a sus últimas horas al frente del gobierno de Tamaulipas. El 17 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, por lo menos hasta que concluya su mandato. Ese fue el único fallo en el que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fueron dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso del Estado de Tamaulipas, las resueltas por la primera sala de la Suprema Corte. En la primera demanda, el Congreso local impugnó la validez del dictamen de declaración de procedencia, iniciado por la Cámara de Diputados en contra de Cabeza de Vaca, mientras que en la segunda impugnó tanto la solicitud de orden de aprehensión realizada por la Fiscalía General de la República, como la orden respectiva expedida por un juez penal en contra del titular del Poder Ejecutivo local. La Suprema Corte reconoció la validez del dictamen de declaración de procedencia referido y estableció que ese pronunciamiento no elimina por sí mismo la inmunidad procesal de la que goza el gobernador. La autoridad señaló que el procedimiento para retirar la inmunidad procesal del Ejecutivo de una entidad federativa es complejo, pues en esta interviene la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y posteriormente el Congreso de la entidad federativa correspondiente, en este caso Tamaulipas, quien en última instancia decide si un servidor público estatal puede ser enjuiciado penalmente por la comisión de un delito federal durante el periodo en el que ejerce su cargo. Es decir, mientras dure el encargo, tenía ese fuero. Todavía es el día de hoy. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el efecto de la declaración de procedencia que realice la Cámara de Diputados solamente es para ser comunicada a la legislatura local a fin de que ésta determine lo que corresponda conforme a la facultad ya mencionada, sin que ello implique una vulneración a la competencia del Poder Legislativo de Tamaulipas. Sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca, la Suprema Corte advirtió a la Fiscalía General de la República y al juez penal que la autorizó no solo desconocieron y vulneraron las facultades del Congreso local, al considerar que el titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas es susceptible de ser imputado por la Comisión de Delitos Federales, sino que además se sustituyeron en pues el despliegue de sus facultades en contra del gobernador,
requiere que previamente se determine que tal funcionario es susceptible de ser procesado penalmente conforme el procedimiento constitucional antes descrito. Se declara la invalidez de solicitud de orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República, así como de la orden de aprehensión expedida en la causa penal que se precisa en esta ejecutoria en contra del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. Así lo determinó la Suprema Corte. En tal sentido, la resolución y la declaratoria de invalidez surtirá efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia de la Fiscalía y el juez especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez. Lo anterior, luego de la declaración contra el mandatario panista como presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de cohecho. Cabeza de Vaca dijo pues que ha demostrado su inocencia. Aquí tiene un video donde salió a decir tantas cosas, que ya él hace bien las cosas, que por eso lo traen al puro tiro. A ver, pues ¿qué dijo? Ahorita le presento como el mismo, bueno, de una vez, a ver. El día de hoy, después de poco más de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro que siempre tuvimos la razón y que en todo momento actuamos con estricto apego a la verdad. La Corte revierte la burda persecución política en mi contra y la de mi familia, así como reafirma que la soberanía de Tamaulipas no puede ser violentada por una mayoría legislativa facciosa en la Cámara de Diputados. Por un lado, los ministros determinaron como ilegal la actuación de los diputados de Morena en su intento por desaforarme. Por el otro, destacaron la ilegalidad de un juez federal que sin motivo ni fundamento intentó removerme a la mala como gobernador constitucional de mi estado. Bueno, mire, a la mala no fue. Los elementos probatorios están en poder de la Fiscalía General de la República, del mismo juez, es decir, no tiene mayores problemas. Por otra parte, ya le notificaron a Cabeza de Vaca el inicio de del proceso de desafuero. Por supuesto, ahora serán las órdenes de aprehensión. Y sin embargo, podría ser que, bueno, porque el propio presidente de la República en su momento dijo, no tiene fuero. Y no tenía fuero, sino lo único que tuvo en su momento fue la anuencia la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dejar sin efectos lo que era y lo que fue. Obviamente, un problema bastante serio de transparencia, de legalidad. Aquí tiene usted en una entrevista que concedió a los periodistas Alejandro Páez Varela y a Álvaro Delgado sin embargo, parte de lo que dijo el propio ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. Esto comentó. Este es un primer paso. Necesitamos que la Suprema Corte mantenga esta posición. Nosotros consideramos que al haber existido, además de las acciones de inconstitucionalidad, vamos a promover otra respecto, ya lo comentamos en alguna ocasión, al de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que asumió el control de los temas vinculados con inteligencia, con seguridad pública, de forma inconstitucional, porque eso es una función que le corresponde al Ejecutivo del Estado y que tiene un mensaje muy claro. Cabeza de Vaca no quiere dejar la Fiscalía y ve que el único espacio, el único reducto que le queda para poder mantenerse más tiempo es fortalecer a este fiscal que de tan tristes resultados recordaremos en el Michoacanazo en la época de Felipe Calderón. Pero aunado a ello, insisto en Raúl Ramírez. Raúl Ramírez también es un personaje siniestro en esta explicación, porque es el fiscal anticorrupción que estuvo persiguiendo a la presidenta municipal de Nuevo Laredo, al presidente municipal de Reynosa, al presidente municipal de Ciudad Victoria, entre otros, que fueron acosados por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. No eximo evidentemente a Irving Barrios, pero se encuentra también Raúl Ramírez como un personaje que debemos de estar analizando de manera directa. Entonces, ¿qué debe suceder? Se debe de mantener, la Suprema Corte debe declarar la inconstitucionalidad de estas normas, incluyendo las designaciones, aunque eso será por vía de juicio de amparo, de los titulares de las comisiones de agua de las zonas metropolitanas, que también los están blindando porque gran parte de la corrupción de Cabeza de Vaca se vio ahí,
Y finalmente creo que se tiene que plantear el tema de que la Auditoría Superior de la Federación revise la unidad de inteligencia financiera. Se ha juntado recientemente el gobernador Américo Villarreal para ver la información que haya de cabeza de vaca en la unidad de inteligencia financiera. Creo que esto es un tema muy importante. Y por supuesto que la Fiscalía General de la República solicite la declaración de procedencia en contra de Ismael Cabeza de Vaca, el senador, y que se pueda finalmente ir reconstruyendo el tejido del Estado de Derecho en Tamaulipas. Estamos muy preocupados por la forma en cómo se está operando y porque además recientemente está impulsando Cabeza de Vaca que se le se le otorgue un crédito de 1,200 millones de pesos. Esto nos parece absolutamente inaudito. Su gobierno acaba el 1 de octubre. El 1 de octubre asume Américo Villarreal. Ellos están pensando en buscar la nulidad de las elecciones, están presionando a los magistrados de sala del Tribunal Electoral local. Bueno, mire, le explico a usted cómo está todo este embrollo en el que se ha metido Cabeza de Vaca. Está en que su confianza debe estar centrada en ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tan desvalorados, tan desacreditados que se encuentran, no todos, pero la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos validaron el fuero, un fuero que fue cuestionado y que ha sido cuestionado respecto a Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Porque ellos con argucias legales, con la aplicación de lo que ellos dicen la ley, porque ellos se consideran la ley, de hecho lo son, si vamos en términos meramente llanos, es el máximo tribunal del país, pero protección a Cabeza de Vaca, ¿a qué precio? Ahora, el gobernador que entra las primeras horas, bueno, pues al primer segundo, al primer minuto del 1 de octubre, que es mañana, empieza el gobierno de Américo Villarreal. Y Américo Villarreal tiene en sus manos, en su poder, el expediente completo de Francisco García Cabeza de Vaca, el mismo que tiene la Fiscalía General de la República y las 3 órdenes de aprehensión que tiene pendientes. Yo no sé si está muy tranquilo en Tamaulipas, como lo ha mencionado Marta Olivia López, una periodista que tiene un canal también en un 2x3 de Tamaulipas, ha sido puntual en el tema relacionado con Cabeza de Vaca. No hay nadie, ayer ya no había nadie en el edificio de gobierno. En la Casa Tamaulipas, que es la sede del gobierno del estado, dicen que estaba atrincherado Cabeza de Vaca. A estas horas ya nadie sabe dónde se encuentra el gobernador. Sale desprestigiado, sí. Sale pues empañada la imagen, claro que sí. ¿Tiene órdenes de aprehensión? Sí. ¿Se pueden cumplimentar? Sí, a partir de este sábado, de mañana. Si la Fiscalía General de la República se pone a trabajar en ese caso, que tiene muchos o debe tener bastantes, aparte de que tenemos un fiscal cansado, pero esto no incluye el caso específico de Tamaulipas. ¿Por qué? Porque el gobernador electo, el que entra en funciones mañana, Américo Villarreal, pues tampoco está muy conforme con todo el cochinero que le dejan, un estado endeudado, una gran cantidad de empleados basificados para entorpecer el funcionamiento del gobierno estatal, una cámara, un congreso local que ya no avala lo que dice Cabeza de Vaca desde hace tiempo, perdió la mayoría, todos sus acuerdos fueron rechazados, no tienen validez, es decir, están solo y en despoblado, a menos que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y otros más se sumen a darle el espaldarazo, porque ya no tiene fuero. A partir de mañana 1, primer minuto de octubre 1, ya no tiene fuero, ya no hay impedimento para que la ley se cumpla en Tamaulipas. En este caso sería por las imputaciones que tiene en su contra. Son delitos que no alcanzan la prisión, no alcanzan la libertad condicional, es decir, la libertad bajo fianza. Son delitos del fuero federal, son delitos imputados, por supuesto. Eso ya si es o no, eso lo determina un juez, también es cierto. Pero tiene 3 órdenes de aprehensión y tiene más carpetas de investigación. Y como Pablo Gómez no ha dado mucho el ancho, no ha dado el ancho, así como es. En la unidad de inteligencia financiera tampoco puede reservar documentos, que seguramente a estas horas ya tiene en su poder el doctor Américo Villarreal, el gobernador electo. Hay que limpiar todo eso, y eso implica que el gobernador
enfrente los juicios que tiene en su contra. Preso o prófugo, hágale usted, eso va a pasar. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.